La neurodinamia busca abordar las alteraciones dolorosas del tejido neural y estructuras adyacentes. Mediante la movilización pasiva y estiramientos de los nervios, esta técnica busca restaurar la función neuromusculoesquelética al igual que aliviar el dolor neuropático, aprovechando la capacidad del sistema nervioso para soportar fuerzas mecánicas debido a su naturaleza viscoelástica. Su aplicación en fisioterapia radica en mejorar la función motora y coordinación, además de fomentar tanto el ejercicio como movimiento terapéutico, ofreciendo una visión integral para el tratamiento y recuperación del paciente con trastornos neurológicos o musculoesqueléticos. La evaluación de la pierna recta es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos principalmente del tronco pelvis y de los miembros inferiores. En este primer test lo que vamos a enfocar sería la extensión de rodilla y la flexión de la cadera. Los componentes de sensibilización del test aplicados para la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas del pie, se realizan mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial y la inversión del pie para el nervio peroneo, o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. Gracias a los diferentes test de neurodinámica se puede relacionar varias sintomatologías del paciente. Reducción de la flexibilidad de la cadera en caso de sintomatología distal en miembros inferiores, por ejemplo dolor del pie. Reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente en la flexión dorsal, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo zona lumbar o pelvis. El test neurodinámico de miembro superior 1 es un test que nos ayuda a evaluar la mecanosensibilidad del tejido neuroconectivo de la zona cervical y de los miembros superiores, con una predilección al nervio medial. Los componentes principales básicos del test son la aducción glenohumeral de 110 grados, la extensión de la muñeca y los dedos, la supinación del antebrazo, la rotación externa del glenohumeral y la extensión del codo. Los componentes de sensibilidad del test aplicados para aumentar la solicitación de mecanorreceptores de los tejidos son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical. La protección escapular. La aducción glenohumeral horizontal. Aumento de la aducción glenohumeral, extensión y aducción activa de los dedos extendidos. La diferencia estructural para relacionar los mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente producidos por el test neurodinámico se obtienen de los siguientes movimientos. Reducción de la aducción glenohumeral en el caso de sintomatología distal, por ejemplo de la mano. Reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo de la zona cervical. Test neurodinámico del miembro superior 2A. Este test nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión de codo, rotación externa glenohumeral, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos y abducción glenohumeral.
Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical y la traslación contralateral cervical. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo, en el antebrazo o la mano. Reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en la zona cervical o el hombro. El test neurodinámico del miembro superior 2B es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad neural de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y de la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio radial. Depresión escapular. Extensión del codo. Rotación interna glenohumeral. Flexión de muñeca y dedos. Abducción glenohumeral. Componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son: flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical, inclinación cubital de muñeca, flexión y aproximación del primer dedo. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en caso de la sintomatología distal, por ejemplo, en el antebrazo o mano. Reducción de dedos y muñeca en caso de sintomatología proximal, ejemplo en zona cervical u hombro. Test neurodinámico del miembro superior 3. Este test nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio cubital. Los componentes básicos del test son extensión de muñeca y dedos, pronación de antebrazo, rotación externa glenohumeral, flexión de codo, abducción de glenohumeral, depresión escapular. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, protracción escapular, abducción horizontal glenohumeral, extensión del quinto dedo, inclinación radial de muñeca, sustitución de la rotación externa por rotación interna. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo, en la mano.
reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. El tratamiento neurodinámico de los nervios radial, cubital, medial y de las terminaciones del nervio ciático son esenciales en la práctica clínica para mejorar la funcionalidad y reducir el dolor causado por la compresión o irritación de estos nervios. Las técnicas neurodinámicas permiten movilizar cada nervio de manera específica, disminuyendo su tensión y a su vez mejorando la flexibilidad y la comunicación neuromuscular. Su uso adecuado puede ayudar a diagnosticar lesiones nerviosas, planificar tratamientos y rehabilitación. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones de estos tests.